Listo, buenas noches. El día de hoy les vamos a presentar el laboratorio analógico a digital y digital analógico. El primer punto que vamos a explicar es el punto sobre el análisis de un circuito 2R. Bueno, para hacer el análisis de este circuito vamos a aplicar dos teoremas. Uno de ellos es el teorema de la superposición, que dice que uno puede modelar la respuesta de un circuito que tiene múltiples fuentes, como la suma de las respuestas del mismo circuito, o sea, ante cada una funcionando pero por separado. Entonces, es decir, que uno puede hacer el análisis con una de las fuentes funcionando, reemplazando las demás. Entonces, empezamos. Vamos a analizar la primera respuesta con solo B sub 0 encendido y las demás las pasamos a un cortocircuito. P sub 0 encendido, ya que representa pues el bit de menos significativo. Y entonces aquí es donde aplicamos el segundo teorema, que es el teorema de Thevenin. Al centrarme en este punto, voy a reemplazar el circuito hacia la izquierda, como está encerrado en el color verde, por su equivalente de Thevenin. El circuito encerrado yo lo reduje aquí abajo. Para hacerlo pues más sencillo, está la fuente de B sub 0 y si de aquí hacia abajo está una resistencia y de este punto hacia allá está en paralelo está en serie una otra resistencia con la fuente. Entonces, como yo quiero hallar el equivalente de Thevenin entre este punto y tierra, entonces el voltaje de Thevenin será la fracción del voltaje B sub 0 que cae pues en esta resistencia. Como ambas resistencias tienen el mismo valor, es lógico pues saber que el voltaje que cae en esta resistencia es la mitad de B sub 0. Entonces ese va a ser nuestro voltaje de Thevenin, B sub 0 dividido en 2. Y para hallar la resistencia, lo que se hace es pues reemplazar la fuente por un cortocircuito. Entonces me paro en este punto. La resistencia que se observa no es más que un paralelo entre ambas y como resultado pues nos va a dar una R. Al tener estos resultados pues tenemos entonces el circuito original de Thevenin. Al tener este circuito lo reemplazamos en el circuito original y se repite lo mismo sucesivamente. Entonces ya me voy a parar en este punto y hallo pues el circuito de Thevenin. Aquí vuelvo y lo redibujo y hacia la izquierda vuelvo y hago el mismo procedimiento que hice anteriormente. Entonces al hacer otra vez, sumo estas dos, pues va a dar lo mismo, 2R. Entonces calculo el voltaje que cae en esta resistencia y viene siendo pues la mitad del voltaje que ya tenemos. Entonces en este caso quedaría B sub 0 sobre 4 y pues el paralelo entre las dos resistencias vuelve y queda R. Y vuelve y nos da este circuito de Thevenin original y lo unimos al original. Vuelve y se hace el mismo procedimiento y nos da como resultado B sub 0 sobre 8. Entonces apagando B1, vuelve y se hace lo mismo, se hace el mismo procedimiento de las resistencias, del voltaje y ya para B1 el resultado nos va a quedar sobre 4 y la resistencia sigue siendo R. Y por último, se enciende solo B2 y los demás quedan en cortocircuito y al hacer pues el paralelo entre todas las resistencias, R nos vuelve a quedar la resistencia de Thevenin y el voltaje ya solo se va a dividir por el mismo. Entonces todos estos resultados lo que nos generan es el voltaje de Thevenin, que daría como la suma de todos los voltajes, o sea, B2 sobre 2 más B1 dividido en 4 más B0 dividido en 8 y pues R de Thevenin R. Listo.
Buenas noches. Entonces, bueno, vamos a ver este circuito. Es la aplicación de lo que nos explicaba Sirley. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la parte derecha tenemos una tabla para los tres voltajes de salida propuestos. Entonces, cuando teníamos los tres voltajes en cero, pues la salida nos va a dar 0 voltios. Entonces, ahora cuando vamos a tener V sub 0 en 1, es decir, en 5 voltios, como lo vemos en la figura, el voltaje que nos está saliendo nos da 0,625. Ahora, si tenemos encendido V sub 0 y V sub 1, William, si quiere me lo puede cambiar ahí, por favor. El V sub 0, V sub 1 me lo pone en 5, por favor. Entonces, bueno, entonces cuando tenemos V sub 1 en 5 voltios sobre encendido, entonces eso nos daría que estaría 5 sobre 4, que eso nos está dando 1,25. Ahora, si tenemos encendido V sub 1 y V sub 0, bueno, la suma de esos dos voltajes, entonces nos quedaría V sub 0, 5 sobre 8 más 5 sobre 4. Eso nos está dando 15 sobre 8, que nos da 1,875 voltios. Bueno, ahora en el orden que llevamos, tendríamos que prender V sub 2. Al prender V sub 2, según lo que nos explicaba Sirley, pues nos quedaría ese voltaje sobre 2. Eso nos tiene que dar un voltaje de 2,5, o sea, sería 5 voltios sobre 2, nos da 2,5, como aparece en la simulación. Ahora, siguiendo con el orden de la tabla, tendríamos que prender V sub 2 y V sub 0. Esa suma de esos voltajes nos están dando 25 voltios sobre 8, que eso nos da un igual de 3,125, como lo vemos en la simulación y lo vemos en la tabla. Ahora, prenderíamos V sub 2 y V sub 1. Para esto la suma de estos dos nos daría un voltaje de 15 sobre 4, que nos tiene que dar 3,75 voltios. Ahí aparece exactamente. Y por último, vamos a prender todas las fuentes. Entonces, cuando todas las fuentes están unidas, eso nos va a dar un total de voltaje de 35 y sobre 8, que nos da un voltaje total de salida de 4,375. Como lo apreciamos ahí, pues esta es una aplicación de la explicación que nos dio Sirley en el punto anterior. Muy buenas noches. Vamos a explicar lo que es la parte del tercer punto del taller, del laboratorio. Entonces, era montar un convertidor análogo digital. El convertidor análogo digital da hasta la parte del controlador 74LS148D. Entonces, inicialmente nos pedían montar el circuito con una fuente de alimentación para la entrada de los amplificadores con una señal senoidal o AC con un voltaje de 0 a 4 voltios. Nosotros colocamos 2 voltios RMS con una frecuencia de 0,050 Hz o 50 milihertz. ¿Por qué se utiliza esta frecuencia? Por lo que si nosotros le colocamos una frecuencia de 1 Hz, la simulación se va a falla, entonces no nos simula correctamente. Por eso utilizamos esta fuente con estas características. Inicialmente está constituido por 7 amplificadores. Estos amplificadores tienen unos testigos de salida, que son estos LED rojitos de acá del centro. Cuando llegan todas estas entradas a este microcontrolador, él da unas salidas, que eran esos LED verdes,
hasta ahí es la parte de la figura 7 como tal. Nosotros adicionalmente a eso instalamos estos 8 multímetros para medir la caída de tensión en cada resistencia y cómo varía cuando nosotros modificamos el potenciómetro de entrada. Y ya adicionalmente la segunda parte pedía adicionarlo con el primer punto, que era la figura 4, para ver qué señal nos daba resultante. Entonces, pues vamos a empezar a simular. En este caso tenemos nuestro potenciómetro al 95%, al 85% en este caso. Vamos a aquí, a ver si nos corre acá. Entonces aquí tenemos las características. Esperen que me confundí, es esta de acá. Bueno, continuando, vamos a simular nuevamente. Entonces, esta es una simulación con el potenciómetro al 85%. Entonces, los voltajes que van a entrar a cada entrada del amplificador, entonces en el orden descendente van a ser estos de acá, que observamos a la derecha, de 4.1 voltios a 5.23 voltios. La señal que se observa va a ser esta. Entonces, la onda en la parte positiva se va a graficar un poco similar. Habíamos dicho que por la cuestión de que tenía muy pocos bits de salida, entonces la onda no iba a ser perfecta, pero sí iba a ser similar. Sin embargo, cuando llega a la parte negativa, él toma el valor máximo y se va al máximo en ese punto. Entonces, en esa parte crea como una onda cuadrada mientras es negativa. Cuando vuelve a ser positiva, él vuelve a tomar el mismo valor. Esto es para el caso ¿de qué? De la fuente que tiene la onda negativa, onda positiva y negativa, una señal seno normal. Entonces vamos a pasar a la segunda parte donde nos pedían hacer una simulación con un generador de señales que ya tuviera un offset definido. Entonces aquí tenemos nuestra parte del generador de señales. Él tiene una frecuencia de 50 milihertz, 4 voltios pico a pico, en este caso serían 2 voltios por fase, y tenemos un offset de 2 voltios. Entonces, nuestra señal de entrada sería simplemente esta. Esta es nuestra señal de entrada, la amarillita que observamos ahí. Igual tenemos lo mismo, nuestro potenciómetro al 90%. Entonces vamos a graficar, vamos a simular. Bueno, continuando, nuestra señal de entrada y de salida sería esta. Entonces, vamos a ver, estamos al 90% del potenciómetro, tenemos una frecuencia de entrada de 50 milihertz, una frecuencia de salida de 178 milihertz, pero mientras se estabiliza, ya debe dar los 50 casi prácticamente, 49.9, 4 voltios pico a pico del canal 1 y 4.37 voltios del canal 2. Entonces, observemos los voltajes de la derecha. Estos voltajes van a variar y la calidad de la onda va a variar cuando yo modifico el valor de este potenciómetro. Si yo llevo ese valor lo más cercano al 0%, entonces esos valores y la forma de onda van a cambiar. Entonces en este caso vamos a llevarlo al 5%. Entonces hayamos observado que el voltaje de entrada era de 4.4 voltios aproximadamente para el primer amplificador. En este caso ya bajó eso sustancialmente y tenemos simplemente 2.48 milivoltios. Entonces vamos a ver cómo eso nos afecta a nuestra señal de entrada. Entonces, esa es la señal de entrada sigue siendo normalmente, pero la de salida se modifica de tal forma que ya solamente nos va a tomar casi que una señal de onda cuadrada.
y la frecuencia se va a modificar y también va a estar oscilando entre los 200 y los 400 milihertz aproximadamente. Sin embargo, el voltaje pico a pico va a ser exactamente el mismo. Esta sería como la explicación completa de cómo funciona nuestro circuito. Entonces aquí normalmente él sigue teniendo sus testigos, sus salidas, a medida que el voltaje y la onda va oscilando entre la parte negativa o positiva, estos comparadores van dando la salida, que es la que me atestigua aquí el LED rojo, y estas entradas, el microcontrolador lo que hace es codificármelas para una salida secuencial aquí, binaria, y esta forma de voltaje con lo que han explicado anteriormente nuestros compañeros, me hace que la onda se modifique gradualmente. Bueno, una de nuestras conclusiones es, pues, como lo mencionaba el compañero, que entre más entradas tengamos, el error de cuantificación disminuye. Es decir, que para esta onda, para esta señal de salida, la señal sería mucho más cuadrada. No habría tanto ese error que se muestra ahí, esa distorsión que se muestra ahí en la señal. Eso básicamente es lo que ocurre cuando tenemos más entradas. Adicionalmente a eso podemos resaltar que esta forma de convertir análogo digital me funciona de forma perfecta cuando la señal es toda positiva. Vimos que cuando la señal era negativa, él tiraba esa falla o ese error, haciendo como un rectificador de onda completa, pero entonces la onda que él me rectifica pasa a ser cuadrada en ese punto. Entonces yo creo que con esto vamos por terminada nuestra exposición. Muchas gracias.